Viernes 11 de abril del 2025, nos acercamos ya a la Semana Santa. Le damos gracias primero que todo a Dios por permitirnos estar un día más con todos ustedes y por supuesto a ustedes también les damos las gracias por su impresionante apoyo. Les decimos bienvenidos una vez más aquí a Colombia con C e invitamos a aquellas personas que no se han suscrito al canal que nos colaboren. Si es de su aprecio y de su agrado lo que nosotros hacemos, pues les pedimos el favor que se suscriban. Es lo que nosotros necesitamos para que nuestro trabajo llegue a más y más y más personas. Bueno, hoy de viernes voy a enfocar, y era mi idea principal, lo he dicho anteriormente y lo he dicho en otros videos y en varios videos ya. A mí me tiene mamado Daniel Coronel. Y me encantó la forma como el ministro Jaramillo lo desenmascaró el día de ayer. En una rueda de prensa que dio el Ministerio de Salud, donde dio claridad a esa acusación, a ese ataque rastrero de Daniel Coronel, que en una semana ha atacado al ministro, atacó también al DPS, a Gustavo Bolívar, sus verdades a medias, como también hice y titulé un video. Personajes como Coronel son un peligro, definitivamente. Son un peligro, y lo digo así abiertamente. No creo en su trabajo. Podrá hacer investigaciones, qué sé yo. Pero para nosotros Daniel Coronel no es un referente, y sabemos el mandado que está haciendo. Así que me encantó la respuesta que le dio el ministro Jaramillo en esa rueda de prensa. Me la vi de punta a punta, me cogió incluso un poco tarde, tratando de agrupar no solamente la respuesta que le dio a Daniel Coronel, que fue maravillosa, que también nos hace una aclaración a todos con esos puntos con los cuales se basó Daniel Coronel para atacar en esa columna al ministro Jaramillo, a su esposa y, como lo vamos a escuchar, a toda su familia. Porque ¿dónde queda la honra del ministro? Y lo peor de todo es que nunca salen a desmentir o a rectificar lo que hicieron. Entonces, aquí no le creemos a Daniel Coronel ni a su banda de cambio. Y nos molesta que los reposteen, que les den entrevistas, porque siempre les termina metiendo una puñalada trapera. Listo. Entonces, eso es lo que tiene que ver con una parte del video. Obviamente no lo vamos a enfocar solamente con Daniel Coronel, porque el tema del buque hospital, los buques hospitales que se están distribuyendo en diferentes puntos del país para llegar a esas zonas apartadas, lo más importante que se tiene que destacar, aparte pues de la labor que van a cumplir, es que son hechos en Colombia, papá. Son hechos en Colombia por nuestra Armada colombiana. Y siempre decimos, ¿por qué por aquí sí pueden y allá no? ¿Por qué en Estados Unidos sí? ¿O por qué tenemos que esperar a comprar un barco, un buque hospital a Estados Unidos si en Colombia está la capacidad para hacerlo? Y está la prueba de eso. Entonces destacamos, aparte de la función, de esa idea del ministro de llevar esos buques y lanchas a los apartados, a las zonas más apartadas de Colombia, con equipos médicos. Es una maravilla. Es una maravilla lo que se está haciendo. Y Daniel Coronel a minimizar las cosas. Y lo peor, cuentas progresistas pidiendo la renuncia del ministro y de la esposa del ministro. No aprendemos. Y eso también es muy triste. Listo. Y aparte, pues por supuesto también tengo las ñapitas, que no puede faltar en el video. Ya hablé bastante, ya les di más o menos la idea de lo que traté de hacer. Espero que me salga bien y que ustedes también pues reciban la información concreta de cómo son las cosas y cómo en realidad son las cosas, aparte de la desmentida, lo que el gobierno del cambio está haciendo. Eso es verdadero cambio. Listo, entonces comenzamos la intro entonces como para ir entrando en materia con este video que nos muestra, no es el barco, son lanchas. Escuchen. Con las lanchas extramurales de la AS Occidente, adquiridas a través de un proyecto con el Ministerio de Salud,
Agradecer al Ministerio de Salud por este tan importante aporte que le hacen a las comunidades de Timbiquí y López de Vizcay, un aporte muy significativo, ya que a través de estas embarcaciones vamos a poder llevar la salud a los lugares más recónditos de nuestro municipio. Dotados para su debido funcionamiento y la prestación del servicio de salud de calidad. Un aporte significativo para la salud de los colombianos. Dar gracias al gobierno del doctor Gustavo Petro por llegar a estas tierras, por llegar a nuestros territorios. Estamos contando en este momento con el apoyo de los equipos básicos, estamos contando con apoyo de canoas, de apoyo fluviales para transportarnos hacia allá. Tenemos hoy una ambulancia fluvial, contamos también con el proyecto de colaboradores voluntarios. Son proyectos que nos han permitido llegar a nuestros territorios. Están llegando a las zonas más alejadas, más apartadas. En estos 5 años que yo llevo de gerencia del Hospital de Guapi, no había encontrado una inversión tan grande en salud como se está haciendo. Se está llegando a los territorios. Hoy contamos con la presencia de ustedes. Pueden llegar, pueden venir, pueden ver nuestras diferencias de territorio. Se están dando cuenta que no es lo mismo estar en una comunidad como Soledad, que queda 5 horas de aquí del municipio, que nos tenemos que desplazar a 2 horas en lancha, 3 horas a pie, que estar en una ciudad donde usted de pronto pueda coger un carro y llegar a cualquier centro de salud, bien sea de primer, segundo o tercer nivel. Y acá contamos con un hospital de primer nivel. Entonces, todos estos servicios, todos estos programas nos están permitiendo estar en la comunidad y llegar a la comunidad. Entonces, doy gracias al señor ministro de Salud, al doctor Gustavo Petro, porque cada día estamos más cerca de la gente, de esa gente necesitada, esa gente pobre, que no tiene para un diario a veces, que no tiene cómo comerse un pan. Muchas gracias. Vimos entonces, lo primero, las lanchas extramurales que están recorriendo los territorios. Hablaban ahí de Timbiquí, de Guapi. 5 años llevaba la directora sin ver una inversión tan grande y sin ver que los equipos médicos que tanto habla Gustavo Petro y ese nuevo sistema de salud que se quiere implementar en todo el país, pues está llegando efectivamente a donde nunca nadie había llegado. Entonces, eso considero que es muy importante que sepamos, que veamos testimonios, videos de lo que está ocurriendo y lo que está haciendo este gobierno en favor de esa Colombia olvidada, ¿no? De esa Colombia profunda que se dice. Listo, primer video entonces. El segundo video vamos a ir a profundizar con las palabras del ministro, como lo decimos en esa rueda de prensa que se celebró el día de ayer, y ahí nos explica que no es solo un barco, son 3 barcos, e incluso se habla de un cuarto aparte de las lanchas que vimos en ese video anterior. Entonces vamos a escuchar ahora al ministro. Aquí parece que nunca se investigó. Aquí hay unos periodistas muy importantes que uno no explica cómo, si se investigan o no. Al mismo día que hicieron un escándalo en contra del ministro, había una noticia, que apenas fue un Twitter, de que había un desfalco de 2.3 billones de pesos en el DPC, en el Departamento de Prosperidad. 2.3 billones. Pero malintencionadamente puso que eran recursos del 20 al 24 para meter al gobierno. Y eran recursos del 20 y del 21 del anterior gobierno. Un Twitter, apenas un Twitter. Pero para hablar mal de estos barcos, sacaron una cantidad de noticias. Esto es un trabajo que se viene haciendo con la Armada. Y vamos a mostrar por qué estos buques para la vida. Primero porque son de alta tecnología que pueden navegar por ríos y mares y porque van a prestar fundamentalmente servicios especializados. Servicios especializados en las zonas que no hay suficiente posibilidad de acceso a la salud. Y ahí ven ustedes la atención especializada, pediatría, ginecología, medicina interna, cardiología, cirugía general, ¿no es cierto? Psicología, psiquiatría, equipos de rayos X, ecografías, laboratorios clínicos, farmacia y por supuesto la posibilidad de poder navegar por casi un mes y además recorrer distancias importantes para poder llegar a todos los sitios remotos. Y estos son entonces cómo el buque llegará a municipios, corregimientos y vereda
y cómo se acoplará con las secretarías de salud, con los hospitales, con los municipios en cada uno de esos de los diferentes sitios a través de los liderazgos de los indígenas, de los afros, de las juntas de acción comunal, de los mestizos, de los coordinadores a todo nivel, para que puedan llegar a tener información y apoyo y solución a sus problemas. Entonces estas citas se harán previamente antes de llegar el barco, porque son fundamentalmente atención que se va a dar al nivel profesional más importante. Y, por supuesto, de esa manera podemos lograr las prioridades de la atención, las madres gestantes, los niños menores de 5 años, los adultos mayores, las personas con enfermedades crónicas y, por supuesto, todo lo que haya que resolver, porque también se resolverá todo lo que tenemos que ver y cómo se articularán estos hospitales. Esto no es una cosa aislada, no es, esto son un trabajo en conjunto con todos los sectores. Apenas llega a un sitio remoto del país. ¿En dónde tienen que estar esos buques hospitales? Pues en las zonas en donde no está llegando, no hay acceso. Y ustedes ven cuáles son las zonas de acceso, miren. Entonces un estudio claro de dónde es. Toda la costa, especialmente la costa del Chocó y las cosas del Cauca y de Nariño que no están adecuadamente atendidas. Y todo lo que tiene que ver con el Putumayo, el Amazonas, partes del Caquetá, Guainía, Guaviare, Baupés, Bichada. Por eso entonces, a través de esta situación, se destinaron los buques. ¿Cuándo se comenzaron estos buques? Como los vemos ahí están los 3 buques hospital. No es uno, son 3. Y ya estuvimos hoy a hablar con el 4, que también esperamos que rápidamente podamos llegar a un acuerdo con la Armada. Y ya pensamos en varias cosas, vamos a hacer las mesas de trabajo. Y entonces aquí están los 3 buques. Aquí parece que todo bien. En palabras del propio ministro, nos explica los barcos, los buques, dónde van a estar distribuidos. Son 3, cada uno tiene diferente diseño. Uno tiene que ir por los ríos, otro tiene que estar por el río y el mar. En fin, eso es hecho en nuestro país, hecho por la Armada colombiana. Entonces, por eso también quise destacar ese punto y pues ahora sí llegar al video o a la parte de esa rueda de prensa donde, no dedicada, o digamos que sí, a Daniel Coronel, pero le da claridad al país ante las calumnias vertidas en esa columna malintencionada de Daniel Coronel. Entonces, ahora sí, es un poquito más largo, por supuesto, porque la explicación es bien hecha. Yo ayer cuando estaba recopilando los videos y cómo iba a montar el contenido del día de hoy, pues obviamente tengo acá pues mi guión preestablecido que siempre hago para nuestro contenido. Entonces, en esta parte de este video largo vamos a tener en cuenta las fechas. ¿Cómo fue que se fue dilatando todo esto? Como incluso habla el ministro de un detrimento de 10.000 millones de pesos por no firmar a tiempo. Como les digo, tenemos en cuenta los tiempos, las fechas que vamos a ver a continuación y todo ese proceso de dilatación, porque ¿qué era lo que querían? Pues un negocio con un privado. Ese era el cuento. Ahí está el detalle. Ahí está el detalle. Entonces, habla de ese detrimento. Habla entonces de las fechas. También en esa columna se habló del gobernador, de la posición. Hubo un cambio de gobernador. El gobernador que entró dijo, le dio el aval a la construcción del buque para que llegue a esos territorios apartados de la Amazonía. El nuevo gobernador. Otro de los puntos, porque es que, como lo dije anteriormente, se les escapó. Y lo dice el ministro, se les escapó en una de esas reuniones que ellos tenían otra persona, otra empresa, otro amigo que hacía el barco. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Entonces, eso también ocurre y eso lo vamos a escuchar. Funcionarios negligentes, todo eran retrasos respecto a este barco. Otro punto que toca Coronel y que según la señora Baracaldo, entonces por eso no se ha realizado, porque hubo un cambio de precios. Pues obviamente se presentan en el 2023, se presenta un presupuesto, pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo, y hasta finales de 2024, pues dijeron, muestre a ver cuál es el presupuesto. Pues ese presupuesto tenía que ajustarse, los costos habían subido.
Aún así, el ministerio asumió los costos, el incremento que se iba a hacer. Lo que interesaba era que se realizara ese evento y por eso las palabras de la esposa del ministro con esa, pues digamos, sí, con ese tono fuerte. ¿Qué pasaba? Mientras que los otros barcos sí estaban funcionando, este no. ¿Cuál es el negocio? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el torcido? Y efectivamente, ahí está, detrimento de 10.000 millones que tenían otro amigo para hacer ese barco. Eso también entonces una de las cosas que dice Daniel Coronel en la columna. Otra que dice es el tema de los indígenas que necesitaron, entonces pusieron a los indígenas a entutelar el proyecto porque según las razones que no se hizo una consulta previa. El equipo jurídico del ministerio decidió o dio dictamen de que no era necesaria esa columna, esa consulta previa. Entonces, ese es otro punto que está en la columna de Daniel Coronel, ¿no? Y también de paso de la señora Baracaldo. ¿Por qué no investigan? Eso, ¿por qué no investigan lo que dice el ministro? Dice acá también, pero sacrifican al ministro, su familia, a las personas que trabajan en ese proyecto y a la misma Armada. La asociación con los indígenas sí se llegó a un acuerdo, una socialización con los indígenas se va a presentar el 10 y 11 de mayo. Eso también lo vamos a escuchar a continuación. Entonces, pues ya hablé bastante, ya hice como una intro, digámoslo, otra intro dentro de la intro, para que sepamos lo básico, lo importante, y que cómo fue que el ministro, punto por punto, desmiente a Daniel Coronel. Bueno, ya no hablo más. Escúchenlo. Es un poquito largo, pero no se me vayan. Ahora, muy bien, el buque hospital Amazonas y Putumayo. Véanlo. También diseñado por la Armada. Está totalmente diseñado. Están esperando desde hace más de un año de que pueda firmarse un contrato. ¿No es cierto? 55.000 millones de pesos asignados. Tiene un calado de 46, una escola de 46, o sea, eso es largo para nosotros, largo, 46. Una amplitud de 11 y por supuesto un calado diferente al de el mar, del marítimo, y ahí está con todas sus diferentes situaciones. Vean ustedes entonces aquí, Leticia, Río Amazonas, hasta San Juan de Atacuari. Es las dos partes de ese triángulo que tenemos. Baja por el Amazonas y sube por el río Putumayo. Baja a Brasil, entra a Brasil y sube por el Putumayo para ir a Tarapacá, a Primavera, al Encanto, al Estrecho y recorre hasta Huapi, Puerto Huepi en Putumayo y Puerto Leguízamo, que es Putumayo. O sea, va a actuar no solamente en el departamento del Amazonas, sino el de Leguízamo. Para que ustedes vean. Planificado, esto no se lo inventaron, no. Pero el extranjero, o el que vive en el extranjero, ¿vino e investigó algo? No. No vino a investigar, no, ¿qué era lo que había? Primer presupuesto de Coltelmark, 26 de julio del 2023. 26 de julio del 2023. 26 de julio del 2023, el primer presupuesto. ¿No es cierto? Nuevamente, el segundo presupuesto, 4 de abril del 2023. ¿Qué encontramos aquí? Lo mismo. Todo lo que tiene que atender este barco, sala de cirugía, sala de partos, odontología, para todos los servicios que se tienen que prestar. Esto no es un planchón y ponerle un remolcador, como dicen. No, esto es un barco, porque quieren cambiar el barco por un planchón y un remolcador. No, aquí está, vamos a entregarles un barco hospital, que tiene todo de lo que tiene que ver con las especialidades. Este es un hospital de segundo nivel andando por el río, con cirugía general, con cirugía ginecobstétrica, con medicina general, con medicina familiar, con medicina interna, ¿cierto? Con psiquiatría. Y por supuesto todos los laboratorios, ecógrafos, rayos X, etcétera. Todo un hospital de segundo nivel, a prestar los servicios especializados.
con la capacidad instalada, camillas, consultorios, salas, ¿cierto? Servicio de apoyo. Todos los estudios previos que se hicieron, esto no es un invento de un día para otro. Yo le pido al periodismo, con todo respeto, investiguen qué es lo que pasa. Investiguen. Porque si no se quedan sacando unas cosas y calumniando a la gente. Y a uno le quitan, sale en el tiempo, y sale en Cambio, y sale en la televisión, y en la radio. La honra no se la devuelve nadie a uno. Después entonces uno logra, por mucha lucha, de pronto entonces que rectifiquen, y rectifican en una cosita así chiquitica que no se vea en el periódico. En la radio apenas dicen, ya rectificamos. ¿Cierto? En la televisión, ya rectificamos. La honra se la acaban a uno, se la acaban a una familia. Yo no lucho contra todo esto. Hay otros que desafortunadamente sufren, que no están acostumbrados a este tipo de situaciones, especialmente el resto de la familia. Una madre de 98 años, ¿cierto? Que desafortunadamente también la contaminan con la información. Tratamos de mantenerla aislada de las noticias, pero no, la contaminan. 10 de diciembre, estudios previos de convenio del barco interadministrativo San Rafael Leticia, mire. En diciembre, convenio barco interadministrativo, ¿cierto? ¿Entre quiénes? San Rafael de Leticia, Armada Nacional y Ministerio de Salud. Diciembre del 2023, firmamos con la Armada para hacerse este barco. Llevamos 1 año, 4 meses sin poder firmar este contrato, por negligencia de funcionarios a nivel de las heces y a nivel de la administración del ente territorial. 20 de diciembre del 2023 se radica iniciar el proyecto presentado y la manda San Rafael de Leticia al departamento. Pero como aquí ya se habían sucedido las elecciones, me comunico con el señor gobernador, el nuevo gobernador, y lo oficio y le digo, señor gobernador, estamos haciendo esto. ¿Está usted de acuerdo o no, señor gobernador, con este proyecto de la Armada, del gobierno nacional que lo va a financiar en su totalidad, la Armada que lo va a construir? ¿Usted está de acuerdo? Y me manda esta carta, en donde dice que como calidad de gobernador electo, si una vez asuma mis funciones, ratificaré el mismo, o sea, el acuerdo con la Armada, el acuerdo con el Ministerio. Firmaré y ratificaré el mismo y pondré a disposición de las partes me pondré a disposición de las partes para contribuir a que la construcción impuesta en marcha del buque hospital para que sea una realidad y permita llevar la salud a las poblaciones aledañas de los ríos Putumayo y Amazonas, entre otros. 1 año, 4 meses hace que yo agencié al señor gobernador y el gobernador me contestó diciendo esto. Los negocios que se hacen interadministrativamente se hacen en forma interadministrativa y directa. Yo no tengo negocios, ni el doctor, ni el almirante Márquez, ni yo tengo negocios. Lo que quieren hacer otros negocios es lo que tenemos que mirar, ¿por qué no quieren hacer el contrato con Coltemar? Pero sí lo supimos en la reunión que hubo con un gobernador encargado, cuando una persona habló que nosotros sí lo podemos hacer. Tenemos un amigo para que lo haga. Tenemos un amigo para que lo haga. Nosotros lo vamos a construir y lo va a construir la Armada Nacional a través de su empresa Cotelmar, a través de un contrato interadministrativo que tiene todas las legalidades. Firma el convenio. Miren ustedes, no nos adelantamos, no firmamos el convenio antes de que le avisáramos al señor gobernador, por respeto a él, porque tiene que tener uno respeto contra los gobernantes, alcaldes y gobernadores. Hasta que no me comuniqué con él y él me mandó esta carta, no firmamos el convenio, ¿no es cierto?
Aquí ratifica él que sí y el 29 firmamos el convenio marco interadministrativo. No hemos violentado a nadie. Si hablamos duro como hablo yo, es otra cosa, pero para que se cumplan las cosas. A veces tengo que pedir excusas, muchas veces pido excusas. Y hoy tengo que pedir muchas excusas porque yo hablo duro y quiero que las cosas funcionen y a veces no funcionan. Entonces, ¿cierto? Sale uno en un momento de que estar insistiendo, porque es que ahora van a ver ustedes las insistencias. 8 de mayo. Vean ustedes cómo se demora esto. Esto debería haber fluido mucho más rápido, como fluyó en el Pacífico, que también hubo dificultades, pero fluyó más rápido. Presentación del proyecto para viabilizar y asignación de los recursos. ¿Por qué? Porque tiene que venir de allá. Y entonces, aquí le escriben a la doctora Livia Esperanza Forero para presentar el proyecto porque lo tienen que presentar de allá. Tienen que estar de acuerdo con el proyecto. Y lo presenta. ¿Quién lo presenta? El secretario de Salud Departamental. ¿Cuándo lo presenta? El 8 de mayo del 2000. Estamos a un mes del 8 de mayo para cumplir un año. ¿No es cierto? Es la insistencia. Durante casi un año, 4 meses. Firmen. Hagamos el contrato. Estamos perdiendo tiempo. Se muere la gente. Funcionarios negligentes. El 2 de junio el concepto técnico de viabilidad. ¿No es cierto? 6 y 3, 8, 9 meses. La plata, la resolución de asignación de recursos, el 26 de julio del 2024. Con la asignación de recursos no era sino adicionar el presupuesto y contratar con la Armada. No lo hicieron. Funcionarios negligentes. El 30 de julio se le informa, usted ya tiene asignados sus recursos. Contrate. Ya tiene la autorización de incorporarla en el presupuesto el 29 de agosto. Se demoraron. Debían de haber inmediatamente ingresado y haber hecho junta directiva en el departamento e incluir en el presupuesto los recursos. Se demoraron un mes. Todo desidia, todo retrasos. 29 de agosto se autoriza la incorporación del presupuesto. Ya debía haber llamado a Coltermar, con quien siempre han tenido comunicación, para firmar el contrato. Nada. El 30 de agosto, a través de resolución, incorporaron la plata. El 4 de septiembre se cambia el interventor. Estamos hablando de más de 7 meses. ¿No es cierto? 3 de octubre, ¿qué solicitan? Nuevamente hacer COFIDs. No se necesitaba. No, es que no me han incorporado. Es que tienen que volver a incorporar. Es que tienen que volver a... ¿No es cierto? Ya la nueva interventora. No necesitaba, ya habían incluido. No lo necesitaba del 3 de octubre. El 7 de octubre, San Rafael Leticia solicita reunión con Coltermar y envío de la información del proyecto. Oiga pues, proyecto que se venía estudiando desde el 26 de julio del 2023, la señora llega y comienza a llamar a Coltermar que le manden toda la información sobre el proyecto. Toda la información sobre el proyecto nuevamente, cuando ya había habido todo este acuerdo entre todos y todas durante todo el tiempo. 7 de octubre, y vieron ustedes cómo firmamos un convenio, un marco interadministrativo,
y cómo se ha presentado y se había habilitado el proyecto desde final del año pasado, del final del año 2023 y principio del 2024. Para enredar, siempre estuvo en eso, siempre estuvieron los funcionarios haciendo eso, allá en Leticia. Y entonces solicita, y afortunadamente, y le agradezco a la Armada que me ha mandado estas cosas, cuando comienza a solicitar y a solicitar y a solicitar, que le envíen información sobre el proyecto. No es un proyecto tan traqueado, que veníamos hace un año trabajando, más de un año. O sea, todo el mundo había firmado. Gobernador, Armada, Ministerio, y pide que le den más información sobre el proyecto, que la tenía ahí en su despacho. Pero necesitaba perder tiempo y enredar esto y seguirlo enredando. Desde que llegó, los funcionarios que llegaron allá. Y entonces el 23 de noviembre decide solicitar que le ajusten el acta del CONFIS del 3 de octubre. Dice que porque hay un error. Y el acta, yo la tengo por ahí, puésteme el acta. Adriana, la pedí anoche. Y el acta está totalmente como es. Esto es lo que había pedido la Armada. 45.000 para la construcción y todo lo que se tenía que haber. Porque se construye, hay que transportarlo, bajarlo por todo el Atlántico, después subirlo por Manaos. No había ningún error, pero había que enredar y seguir enredando y seguir enredando esto. ¿No es cierto? Y miren lo más importante, porque ahí pide vigencias futuras. En esta situación de que le aclaren, pide vigencias futuras que no se necesitan. Nosotros no necesitamos vigencias futuras cuando entregamos la plata a Coltelmar. No la necesitamos. Entregamos el dinero. Como se lo entregamos, por ejemplo, a Findeter, como se lo entregamos a Enterritorios. Se entrega la plata. Los 70 y pico de mil millones de pesos, 78 mil millones de pesos los tiene la Armada hace rato. Ellos lo meten en una fiducia y van gastando. Pide evidencias futuras para enredar la cosa. Todo enredando. Además, mintiendo, porque hace una afirmación que no es cierta, de que estaba errada las cifras. No, en el acta no está errada las cifras. En el acta no están erradas las cifras. Yo leí toda el acta y en las actas está la cifra completa. Y fuera de eso, pide vigencias futuras y resulta que su propio jurídico dice que no se necesitan. Como nosotros sabemos que no se necesita y se le dijo desde que llegó el 4 de septiembre que no se necesitaban. 27 le solicitó a Coltelmar. ¿Qué pasó? Coltelmar había presentado un proyecto el 2023 y dijo, yo mantengo los precios hasta finales de agosto del 2024, porque han subido los costos. Los trabajos valen más, aumentaron todos los costos. Entonces, como no hicieron más que demorar, ¿en dónde está el detrimento? ¿Quién fue el que tuvo detrimento? ¿Quién generó un detrimento de 10.000 millones de pesos por no haber firmado a tiempo? ¿El Ministerio? ¿La Superintendencia de Salud? ¿Coltelmar? No. Quienes estaban al mando de un hospital con una actitud negligente. Ahí hay un deterioro. Ahí sí, ¿por qué no investigan? ¿Por qué no salen inmediatamente a investigar? ¿Por qué no abren la investigación ya? Nosotros sí la vamos a pedir, por supuesto. Entonces, solicitud de ajuste, lógico. Nos tocó que ajustar el presupuesto. Y tenía toda la razón la Armada. No era lo mismo 2023 que ya a finales del 2024. Ellos habían sido claros. Hasta agosto sostenemos los precios.
De ahí para allá tendremos que reajustarlos, o que reajustarlos, y se reajustaron y se dio nuevamente el concepto de viabilidad técnica, ajustando los precios, el 9 de diciembre del 2024. Solicitud de concepto técnico de viabilidad de Secretaría del Amazonas para el alcance del presupuesto, ahí está. Les dimos ese concepto. Y el alcance del concepto técnico de viabilidad. Rápidamente, ¿no es cierto? Nos lo pide a nosotros el hospital, inmediatamente nosotros sí le contestamos. El 9 y el 13 ya tienen. 13, al mismo 13 le contestamos. ¿Quién es el negligente? ¿El ministerio? ¿La superintendencia? ¿O quiénes son los negligentes? 30 de enero, oficio del Ministerio de Salud aclarando la fuente de los recursos. Entonces, van y le dicen al gobernador, usted se va a enredar, se va a encartar porque es que usted no tiene cómo financiar la operación de ese barco. Entonces le contestamos, hablo yo y le contesto esta carta, porque no estaba yo en ese momento, entonces la encargada, que era la secretaria, que era la doctora Rabé, le contesta el 30 de enero. Ya la secretaria general encargada le contesta que nosotros asumimos la responsabilidad del costo. Pero lo más grave, este es el único hospital del país que tiene subsidio a la oferta de esta magnitud, 42.799 billones. ¿Qué hacen con esa plata? 42.799 millones de pesos tienen de subsidio a la oferta. Y no nos han presentado ni un solo proyecto, y lo vengo pidiendo hace más de 1 año y medio. Puestos de salud para recuperarlos. Nosotros sí lo metimos en el plan de vigencias futuras. Metimos los 11 puestos de salud que están regados por todo el departamento. Metimos la torre central para que por vigencias futuras se pueda hacer. Y no llegó, ni llegó durante todo este tiempo, ni un solo proyecto, solicitándolo con las visitas que he hecho yo en 3 ocasiones a Leticia. Y entonces vuelven y solicitan una viabilidad para enredar. Cuando ya estaba la viabilidad, entonces dice que hay que hacer. Señor, prestaciones de servicios del SARAL, hágame el favor. Otra viabilidad. Todo era ponerle trabas a esto. Y en la reunión última supimos para qué es. Para no contratar con Coltermar. Porque estaban interesados era en otro negocio. El particular. No requiere nueva presentación de proyecto. Se le contesta inmediatamente. Lo pidió el 4 y el 25 se le contestó. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hicieron? Fueron y enchusmaron a los indígenas para que pusieran una tutela. Pusieron una tutela. Que porque no había habido consulta previa. El 28 de febrero. El 11 de marzo contestaron de que no se necesitaba consulta previa. Aquí tenemos afortunadamente buenos abogados, aquí tengo muchachos y al doctor Salas. No se necesitaba la consulta previa. Todo para enredar, para no hacer el buque. Yo me pregunto, ¿por qué no averiguaron eso? ¿Por qué no han ido y no han profundizado sobre este caso? Pero sí sacrifican al ministro, a su familia, a todos los que estamos trabajando aquí honradamente. A la Armada, porque también la ponen en entredicho. ¿De qué es que estamos haciendo negocios raros con la Armada? ¿Cuál negocio? La ley contempla fundamentalmente todos los contratos interadministrativos, legales. Para eso son empresas del Estado. Se socializó, nos pidieron que socializáramos. Allá está el doctor Urrego, ¿no es cierto? Y entonces fuimos el 26 de marzo. Debimos de haber ido a Leticia, pero nos pidieron que fuera a Putumayo primero. Y fuimos allá a socializar el buque.
porque no se necesita la consulta previa. Y no hemos dejado, el 9 de abril, nos reunimos con las comunidades. Y entonces ellos programaron la sesión del 10 y el 11 de mayo para que les volvamos a socializar el buque. Ese es el cuento del Hospital del Amazonas. Ese es el delito, querer servirle a este país. Eso no lo saca la prensa, ni la radio, ni la televisión. Por eso nos toca que hacer esto. Contratar a los medios, ¿no es cierto?, que tiene el Estado. ¿Por qué dicen que el presidente entonces se mete en la vida de los colombianos y utiliza los espacios de la televisión y de la radio para poder saber la verdad, mostrar la verdad? Nosotros dijimos que había cosas dolosas en la nueva EPS. Ya están, hoy aparecieron afortunadamente. Nos podemos parar aquí, yo y mi familia toda entera, mi esposa, mis hijos, mi madre de 98 años, a decirle a Colombia que aquí lo único que hay son mujeres y hombres honestos trabajando por el bienestar de Colombia, de la mejor manera que podamos, lo que nos dé nuestra inteligencia, nuestra capacidad profesional, y una armada de Colombia que nos está construyendo los buques que van a llegar a los sitios más recónditos de este país, a darle vida, a atender la salud de los colombianos. No es solamente en el norte de Bogotá, no es ahí donde construyen los ricos sus hospitales, es en donde no hay hospitales, en donde vamos a estar con la Armada. Creo que ha quedado absolutamente claro. Y por eso lo dejé así, entero. Lo de menos era cortar fragmentos y no. Es importante que todos sepamos cómo ha sido el proceso de retraso, de trabas, buscando el negocio con el particular. Entonces, esperamos una retractación que no va a llegar por parte de Daniel Coronel. ¿Dónde queda la honra del ministro? Y mire lo que contó la familia, la mamá, no sabía, la mamá, 98 años. Hágame el favor. Y la señora viendo por allá que el ministro, porque esos medios todo lo replicaron. El daño lo hicieron. Pero, y por eso me enfoqué en este contenido, en eso, porque la verdad a mí me tiene muy molesta esa actitud. Esa actitud de Coronel y ya sabemos quién es, ya sabemos cómo actúa. Y por eso también nos jode, perdón la palabra, verlos allá en ese portal. Entonces estaremos atentos a la respuesta de Coronel después de esa respuesta también, digámoslo así, firme, con datos, como debe ser. Me encantó ese ejercicio. La rueda de prensa duró más de 2 horas. Pero entonces traje completico esa parte. ¡Qué bien por nuestra Armada! Claro que somos capaces de eso y de muchísimo más. Y vieron los diseños de los barcos, y vieron las diapositivas. Había uno que lleva helicóptero y tal. Genial. Salas de parto, cirugía. Eso es una maravilla y eso está ocurriendo en nuestro país. Y por un pelafustán como Coronel, ni siquiera las cosas se visibilizan. No les interesa, ¿cierto? Dar razón de lo que en realidad está ocurriendo en Colombia. No, porque a quién le hacen el favor, ya sabemos, a esa centroderecha. Te da risa. Por un lado, se sienta en la audiencia y hace todas las transmisiones que hace y los análisis. Ahí bien, listo. Entonces, contra Uribe, ¿no? Pero después apoya a los que están con Uribe. Entonces eso es lo que yo también digo, es que no le como a Daniel Coronel. Listo, entonces, primera parte del video, ya llevamos un buen rato, entonces vamos a acelerar un poco porque hay cosas que también ocurrieron y han ocurrido en las últimas horas. Y tiene que ver lo primero, ya que estamos hablando de salud y que acabamos de hablar de todos estos tramulleos, hemos visto denuncias ayer, cómo la Fiscalía imputa cargos al ex dirigente, al expresidente de la nueva EPS, y siguen, y no pasa nada, aún así siguen defendiendo
ese sistema nefasto de salud. Estamos atentos también qué va a pasar con la Comisión Séptima del Senado, qué va a pasar con la Comisión Séptima y la reforma a la salud, después de esa noticia que también saltó el día de ayer. Pues hay otra noticia y es que la Supersociedades abre una investigación administrativa contra Enrique Vargas Lleras y otros directivos de la Cámara de Comercio de Bogotá para verificar las presuntas irregularidades denunciadas por Tania Hernández, ex vicepresidenta de la Cámara de Comercio de Bogotá. Hablando de Cámara de Comercio, pues Gustavo Petro, y esto es algo que se lo he escuchado también mucho en los debates a la senadora Aida Bella, el tramoyeo que hay con las cámaras de comercio, con las notarías, los sueldos que estos personajes ganan, y como una familia tiene una notaría, tienen otra, se la pasan del hijo al este y al otro y así, toda la vida. Y no pasa absolutamente nada, ¿no? Entonces el tema de la Cámara de Comercio de Bogotá. Tenemos una Cámara de Comercio de Bogotá investigada por la actitud de varios miembros de la Corte Arbitral, uno por un acoso laboral y de género y otro por presionar para que no se denunciara. En el caso de la señora Tania Hernández, el último se llama Enrique Vargas Lleras. Enrique Vargas Lleras, ¿qué? Al Consejo de Estado de una se va, ¿no? Hacerlo retractar. Pues no, señores, y ahorita vamos a ver, hablando de retractación, también una de las retractaciones que según el Consejo de Estado tiene que hacer Gustavo Petro. Ahorita vamos a ver qué. Petro es grande. Dicha corte arbitral hace la lista de posibles arbitrales en los tribunales privados. Hay miembros del Consejo de Estado en esta lista. Se desactiva cuando se es magistrado y se activa cuando se deja de ser. Eso crea una dependencia entre jueces y miembros de la corte arbitral que no es sana. Por eso, y de acuerdo con el fallo de tutela del Consejo de Estado el 7 de marzo del 2025, aquí no hago referencia al tutelante señor Germán Vargas Lleras, sino a Enrique. No sé por qué Germán se siente aludido, pero no me refiero a él. Y si cree que fue a él, qué pena. Me refiero es a su hermano, que presuntamente tiene influencia en el Poder Judicial a través de instancias judiciales privatizadas. En relación a la actitud de César Lorduy y mi proceso en el Consejo de Estado, señalo que la palabra delinquir tiene que ver con un posible delito de prevaricato, al quitarme el fuero integral constitucional por ser presidente de Colombia. Sobre el fuero integral, la Corte Constitucional está examinando si el Consejo Electoral erró al no facultar al Consejo Electoral a investigarme extemporáneamente y por segunda vez. Ese es el post que ha enviado Gustavo Petro hablando de la Cámara de Comercio de Bogotá, hablando de Enrique Vargas Lleras, hablando de Germán Vargas Lleras, no hablando, sino diciéndole, bueno, mijo, si usted se sintió aludido, pues qué pena, pero la cosa es con su hermano, Enrique Vargas Lleras. Ya por otro lado será con Germán. Otra denuncia que también hace Gustavo Petro, que la podemos sumar a la denuncia que hizo el ministro Jaramillo de ese detrimento de 10.000 millones, ¿no? Esta vez Duque. Otra vez Duque. Duque en compra eficiente simuló una selección objetiva para la compra de medicinas para la fuerza pública. Aquí salen los char. Por 1.7 billones puso a competir dos empresas del mismo dueño, Olímpica de los char. Eso se llama colusión. ¿Qué responde el expresidente? Le regaló a sus aliados políticos en el Congreso, el Grupo Char de Cambio Radical, el grupo político de Vargas Lleras, un negocio en la salud por 1.7 billones de pesos. ¡Hijos de puta! Increíble. Y cita a Gustavo Petro a Caracol. Caracol Compra pidió a la SIC Super investigar a la Unión Temporal Audidrogas. Ético Serrano Gómez por presuntas prácticas colusivas se habrían aliado para quedarse como únicos proveedores de medicamentos a entidades del Estado. Seguramente muchos nos estamos preguntando después de leer eso y de saber que muchos contratos más ha dejado Duque. Nos preguntamos, oiga, ¿no se puede hacer nada? ¿Esos contratos no se pueden terminar? Y nos pusimos a buscar respuestas a ese post y efectivamente aparece la respuesta de Renzo Montalvo Jiménez, que él es un abogado candidato a magíster. Renzo Jiménez dice, Gustavo Petro actúa, sé pragmático, decrete la terminación unilateral de ese contrato y de los demás contratos de concesiones portuarias, ANI Colombia, Mintrasporte, Aeroportuarias, Aerocivil, que Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos e Iván Duque le entregaron y prorrogaron a los Char, Arturo Char, por interpuesta personas Olímpica y Banco Serfinanza. Nos preguntamos eso. Renzo Montalvo dice que sí,
se puede hacer algo y que se llama terminación unilateral de esos contratos. Vamos a ver qué se decide por parte de presidencia, porque es que esto no puede ser. En compra eficiencia, entonces, repetimos, le regaló Iván Duque a sus aliados políticos en el Congreso, el Grupo Char de Cambio Radical, el grupo político de Vargas Lleras, un negocio en la salud por 1.7 billones de pesos. Casi nada. Increíble, increíble. Pero bueno, sigamos avanzando porque todo esto tiene que ver también con Gustavo Petro. Otra tensión del fallo del Consejo de Estado de fecha 6 de marzo del 2025. Esta semana se ha enviado bastantes posts dando atención a esos fallos del Consejo de Estado que lo ponen a Gustavo Petro a retractarse de las cosas que ha dicho, y en especialmente pues el señor Germán Vargas Lleras, que se siente aludido por todo lado. Por algo será, ¿no? Pero bueno, ¿qué dijo Gustavo Petro entonces? En atención al fallo del Consejo de Estado de fecha 6 de marzo del 2025, manifiesto: rectifico, es decir, aclaro. Al Consejo Nacional Electoral llegan sus miembros como representantes de partidos políticos elegidos de un acuerdo a la correlación de fuerzas que las elecciones dejan en el Congreso de la República. El Partido Cambio Radical tiene bancada en el Congreso y, por tanto, dado el número de sus integrantes, también representante en el Consejo Electoral, el excongresista Carlos Lorduy. El presidente del Partido Cambio Radical se llama Germán Vargas Lleras. Lorduy, como presidente del Consejo Electoral, leyó un fallo en mi contra, después de examinar la ponencia de los miembros del Consejo. Prada, del Partido Centro Democrático, y Benjamín, del Partido Liberal, Lorduy votó por esa ponencia. La ponencia busca demostrar que mi campaña electoral sobrepasó los topes de dinero. Tal investigación se realiza tiempo después de la que el mismo Consejo Electoral realizó en el tiempo reglamentario de 30 días de presentadas las cuentas, y que recibió el visto bueno del Consejo Electoral en acto administrativo que aún no ha sido derogado. Ayer hablábamos precisamente de este tema, ¿no? De la investigación que le harían a Gustavo Petro en esos 30 días que no pudieron parar la avalancha de votos que seguramente, ya he leído en comentarios que yo también pienso que por ahí por 15 millones iría la cosa. Porque esta gente iba a hacer lo imposible para que Gustavo Petro subiera. No pudieron por esa avalancha de votos que necesitamos también que la gente salga en una avalancha en el caso de la consulta popular. Pero hablamos entonces y decíamos, ¿cómo sería esa investigación que por ley tienen que hacer en los 30 días posteriores a la elección? ¿Cómo sería esa investigación y que no encontraron absolutamente nadie? Entonces ahora después sí lo encuentran. Por favor. La investigación extemporánea, según la sentencia de la Corte Constitucional, rompe mi fuero constitucional. El objetivo es un proceso en el Congreso que, tal como lo dijo el mismo Lorduy, puede elevar una acusación que implica la salida de la presidencia por la que el pueblo votó. Un proceso hecho por autoridad administrativa que rompe con el principio del fuero integral presidencial puede ser un prevaricato, porque es la Constitución quien la estipula. Sobre el fuero integral del presidente, hoy se inicia un proceso ante la Corte Constitucional, instancia de cierre de este debate jurídico. Esperaré su resultado. Sin embargo, la relación entre César Lorduy, el representante de Cambio Radical, que votó por una investigación que en el sentido de mi defensa es inconstitucional al violar el fuero presidencial integral, que hoy se discute en la Corte Constitucional, y al tener como presidente de su partido al señor Germán Vargas Lleras, no significa que éste siga los mismos conceptos de Lorduy. Al menos no se ha pronunciado al respecto, y no puedo colegir que participa de este camino, en mi opinión, de mi defensa inconstitucional. Bueno, esa era la aclaración que hace Gustavo Petro, pero también nos pone alertas, ¿no? El fuero integral del presidente, que se inicia un proceso ante la Corte Constitucional y que es la instancia de cierre de este debate jurídico, pues como dice Gustavo Petro, esperaré su resultado. Todos estaremos entonces atentos qué ocurre. Estamos aquí prestos a cualquier información. Bueno, seguimos entonces avanzando en este video y ya vamos llegando al final, pero antes de irnos también tenemos que tocar la respuesta que le dio Gustavo Petro a Katy Jubinao, que ahora la vimos por allá en un foro con toda la ultraderecha colombiana. La vimos en un foro con la extrema derecha, se sienta con la directora del Colombiano, los dueños del gas, defiende intereses privados y repite su discurso. ¿Cambio de postura? No, solo se quitó la máscara. Ahí la vemos, la imagen, véanla. Ahí está con Luz María Sierra, la directora del Colombiano, ahora es una experta en temas de gas y todo esto.
Esta mujer definitivamente es otra persona que, yo no sé, yo digo que pues toda esa derecha le terminará votando, ya tienen sus maquinarias ya listas para que le sigan votando a ella, a la Miranda, que por cierto ayer me escribió un suscriptor por el tema de la pareja de Miranda, que era un tipo de centro democrático, eso ya lo habíamos hablado acá, y sí, no, lo que pasa es que no me gusta pues meterme tanto en la vida privada, ¿no? De cada persona, pero gracias por recordándolo, sí, aquí lo hemos dicho, y sabemos que la pareja de Miranda es un tipo de centro democrático. Una vez dije, oiga, ¿cómo será la llegada de esa mujer a la casa en la noche? O sea, después de que estaba haciendo la pantomima de ser progresista y llegar allá con su marido, su novio, con su pareja de extrema derecha, ¿cómo sería? ¿Cómo se burlarían de la gente en esos diálogos, ¿no? Increíble. Pues esa misma maquinaria seguramente ya la tiene lista para que ese par vuelva a llegar al Congreso. Ojalá que no, y ojalá la avalancha de votos de nosotros sea tan grande que no tiene ni espacio para que esta gente llegue. Pero pilas con eso, y yo siempre lo he dicho. Entonces ahora doña Jubinado es experta en gas. Y aparte que se las da experta, pues vuelve a cometer burradas y burradas y burradas que hasta la misma inteligencia artificial vuelve y le contesta. Y por ahí vieron también a Levi Rincón, pues Levi también le metió una de sus respuestas que de verdad se la merece. Entonces, dice Katy Jubinado, hablando del tema del gas. Vamos a cambiar ahora, hablamos salud, rectificaciones de Gustavo Petro, y ahora nos vamos con gas. No suelo responderle a la bodega petrista, pero hoy voy a hacer el servicio social. Colombia por primera vez en 45 años empezó a importar gas para el consumo de hogares y comercios. Quienes antes han importado gas son las termoeléctricas, que lo necesitan para su funcionamiento. Ahora, por cuenta de la disminución de las reservas y las decisiones de Gustavo Petro de suspender las exploraciones en el país, las distribuidoras tienen que comprar por primera vez gas importado para suplir la demanda de hogares y comercio. Los más afectados son los ciudadanos. En fin, en resumen, apreciados bodegueros, el gobierno de Gustavo Petro promueve otro chu ahora en el sector energético. Esa es, Katy Jubinado. Increíble. Dice ahí, no lo vamos a leer porque no vamos a, pero un post que le responden también, buenísimo. Entonces esa es básicamente lo que dice Katy Jubinado. Entonces, dice aquí Gustavo Petro, esto que dice la parlamentaria es mentira. Por estar en los lobbies empresariales no logra reconocer la realidad del país. Ecopetrol ha extraído el suficiente gas para la demanda interna no energética, pero la vende a intermediarios del gas, algunos de los cuales, para subir el precio, guardaron el gas relativamente barato de Ecopetrol y luego lo vendieron a precio internacional en ciudades como Bogotá. De esto hay un proceso e investigación a punto de terminar. Y por aquí dice Derli, no falta gas, sobran intermediarios, ladrones y congresistas haciendo lobby. El problema no es de Petro, es el cartel del gas que especula con lo que Ecopetrol produce barato. Pero claro, eso de Jubinado no habla. Y por aquí le respondió Levi, y traigo también la respuesta de Grok. Hola, Matinal Obrero, la representante se equivoca porque Colombia importa gas desde 2016, no por primera vez en 45 años. Desde 1980 hasta 2016 el país fue autosuficiente y hasta exportaba gas a Venezuela por el gasoducto Antonio Ricaurte, inaugurado en 2007. Los datos muestran que en 2016 comenzó la importación de gas natural licuado con el terminal Sociedad Portuaria El Callao debido a mayor demanda y menor producción. Esto está dentro del periodo de 45 años, 2016 es hace 9 años desde 2025, por lo que la afirmación no es cierta. Para más información revisa el reporte de la EIA sobre el sector energético de Colombia. Espero que esto aclare tu duda. Esta fue la respuesta de la inteligencia artificial. Ahora sí tenemos la respuesta de Levi. Importar gas por primera vez en 45 años, verdaderamente uno a veces no sabe si usted es así de bruta o desinforma porque está recibiendo plata por debajo de cuerda. Infórmese que para eso se gana 50 millones de pesos mensuales, señora. Y aparte de la respuesta de Levi Rincón, tenemos esta respuesta de Rafael Camargo también que nos da unos daticos interesantes. Vea lo que dice Rafael. Como Katy me tiene silenciado, por aquí le recuerdo que lo que pasa hoy estuvo previsto desde el 2007 por Chávez y Uribe lo validó. Fue por eso que construyeron un gasoducto que tenía una misión que los medios publicaron así. El presidente colombiano Álvaro Uribe recordó que el gasoducto llevará gas desde La Guajira
hasta la ciudad venezolana de Maracaibo y a partir de 2012 Venezuela exportará su gas a Colombia y a otros países de la región. Por acá publica esto. Chávez y Uribe inauguraron el gasoducto transoceánico, lo publica Infobae. Los presidentes de Venezuela y Colombia abrieron ayer el tramo Antonio Ricaurte que llevará gas desde el territorio colombiano a la ciudad venezolana de Maracaibo. Rafael Correa participó en el acto como invitado de lujo. Ahí vemos la imagen. Listo. ¿Qué más? A ver, no se me va a perder acá. Bueno. En 2007 sabíamos que no era en 2025, sino en 2012 que necesitaríamos importar gas. La codicia los hizo pensar que era mejor traer buques en vez de usar gasoductos. Desde entonces ningún político encendió las alarmas, pero los usuarios sí sufríamos el alza de las tarifas de energía mientras nos hacían culpar al vecino de robar energía. Con el panorama político que se le construyó a Venezuela, esta suspendió los proyectos de conexión de los gasoductos que pretendían llegar hasta Panamá y exportar el gas venezolano hasta Asia usando puertos colombianos. Eso lo publica y aparte también dice esta publicación, por último, el presidente colombiano Álvaro Uribe recordó que el gasoducto llevará gas desde La Guajira hasta la ciudad venezolana de Maracaibo y a partir de 2012 Venezuela exportará su gas a Colombia y otros países de la región. Colombia comparte sus propias reservas de gas con Venezuela durante el tiempo que almacenen esas reservas y si en ese momento Colombia no tiene más reservas de gas, Venezuela nos proveerá, precisó Álvaro Uribe. Bueno, y aquí en todo esto de las reservas de gas, obviamente tenemos que, se nos viene a la cabeza la noticia que se dio en esta semana, y es la confirmación o la terminación de ese estudio, las pruebas que se hicieron en ese pozo Sirius 2, donde Ecopetrol y Petrobras completaron las pruebas. Y Sirius 2, recordemos que es el mayor yacimiento de gas descubierto en el Caribe colombiano. El reserva de gas ubicada en el Caribe colombiano podría asegurar la autosuficiencia energética nacional por varios años. Eso lo tenemos que decir también, ¿no? Porque eso ocurrió hace pocos días. Bueno, entonces dejamos ya el tema de gas, hemos tocado gas, pues la denuncia del ministro primero, hemos tocado el tema del gas, el tema de la salud, las aclaraciones de Gustavo Petro, nuevas denuncias, nuevos desfalcos, torcidos aquí, torcidos allá, y llegamos entonces así a las ñapitas en este video de Colombia con C. Vamos así, vamos así porque es que de verdad tenía que centrar el video en la denuncia del ministro. Pero bueno, lleguemos a las ñapitas y la primer ñapita es esta. De acuerdo al estudio de la Sociedad Colombiana de Ingenieros contratado por la ANI, el metro elevado que actualmente se construye en Bogotá solo disminuirá un 35% el tiempo de viaje que podría reducirse con el metro subterráneo. Y al parecer valdrá mucho más caro que el proyecto subterráneo si este no lo hubieran suspendido en el año 2016. Bogotá quedó en manos de una dirigencia de extremo chambona por puro sectarismo. Dejó a Bogotá sin transporte masivo y poderoso y sin agua. Una ciudad así comienza a morir. Eso lo postea Gustavo Petro, porque sí, se supo ese estudio de la Sociedad Colombiana de Ingenieros contratado por la ANI y confirma lo que Gustavo Petro ya venía diciendo desde hace cuánto. Y que lo que se está haciendo en Bogotá es una total chambonada. Y Bogotá, por ahí estoy viendo denuncias y denuncias y denuncias, lo que yo vi personalmente y también lo hablé aquí, esa zona en Chapinero y en muchas zonas de Bogotá, basuras por todo lado. Impresionante, impresionante. La hermosa capital en manos de esa dirigencia en extremo chambona, como dice Gustavo Petro. Pero es que para chambones, y es que tiene toda la razón. Por acá traigo a la gran María Paula Fonseca. Miren esto. Una columna del metro elevado fue construida en un predio privado y obstaculiza el ingreso a un local comercial. Ha generado grietas y daños en el lugar. Se empiezan a ver las consecuencias de construir un metro chambón. Ella dice metro sin estudios. Las consecuencias de la corrupción. Un metro chambón. Vean eso. Perdón. Miren esa belleza. Increíble. Esto es increíble. Esto es increíble. Y por ahí hay más imágenes. Esta, vean. Impresionante, impresionante. Dice, eso lo publica Caracol. Estamos sin salida y con daños irreparables, afirma Luis Carlos Abogal, administrador del edificio Cotras Kennedy, quien denuncia que el Metro de Bogotá instaló una columna del viaducto sobre terreno privado, bloqueando el acceso a dos comercios y provocando vibraciones, filtraciones y grietas.
Con 330 propietarios afectados y el inmueble en venta desde hace 2 años sin éxito, los dueños se ven forzados a negociar la estructura sin respuesta del metro, que descarta comprar el predio. ¿Cómo les parece? Y vean que sí, la imagen, acá nos vamos para el post de María Paula, ahí dice se vende. ¿Quién va a comprar eso? Chambonadas. No se pueden olvidar los nombres de quienes le han hecho un enorme daño a Bogotá. Nos estafaron, dice Daniel Rojas Medellín. Y cita Mafe Rojas, el metro elevado actual reduce los tiempos de viaje en toda la ciudad solo el 35%, lo que podría ser un metro subterráneo. Las conclusiones del estudio de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, ya lo dijimos, ya lo leímos. Pues ahí está, y así quedó Bogotá en manos de esa gente. Y cerramos el Notipetrovsky, iba a decir, cerramos este video, este contenido, iba a decir Notipetrovsky, tengo que revivir el Notipetrovsky. Cerramos este contenido, ya he hablado bastante, hemos estado así, ¿no? Brincando aquí, brincando allá, volvemos acá, volvemos allá, pero lo que quería era que agrupar pues esta información y sobre todo pues la denuncia del ministro. Listo, cerramos la noticia con la última hora también en cuanto a la guerra comercial entre China y los Estados Unidos. Resulta que China elevó aranceles al 125% y escala la guerra comercial con Estados Unidos. ¿Qué significa esto para la población? Esto lo publica RTBC. La guerra comercial entre China y Estados Unidos entró en una nueva fase este viernes, luego de que Pekín anunciara una drástica subida de aranceles a los productos estadounidenses, elevándolos al 125%. Esta medida responde a la decisión de Washington de imponer aranceles del 145% a las importaciones chinas, profundizando un conflicto que ya está teniendo efectos a escala global. En un comunicado difundido por ¿qué explica esta guerra comercial para la población? Aunque se trata de decisiones entre gobiernos, sus consecuencias se extienden rápidamente a la vida cotidiana de las personas en todo el mundo. Expertos alertan sobre varios efectos clave: aumentos de precios para los consumidores, afectación a empresas y empleos, menor comercio y crecimiento económico global, inflación, nuevas tensiones geopolíticas, clima de incertidumbre. Ay, Dios, con este Donald Trump, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con ese loco y con todo ese poder que tiene? Bueno, increíble. El euro disparado, el dólar también. Y pues vamos a ver el bolsillo que nos terminará afectando a todos. Cierro ahora sí este contenido. Nos vemos en la próxima. Feliz fin de semana, feliz resto de viernes. Estamos atentos también a todo lo que ocurrirá seguramente el día de hoy. Nos vemos en la próxima. Miles y miles de bendiciones a todos ustedes. Gracias eternas, totales e infinitas. Fin de semana que comienza pues la Semana Santa, ¿no? Comienza la Semana Santa. Entonces pues aquí estaremos también, por supuesto, trabajando duro para mostrarles a ustedes la mejor información. Nos vemos ya, tanta habladera. Chao, chao, chao. Feliz fin de semana. Abrazos ancestrales desde la distancia.